Viajar al pasado es trasladarse hacia la reflexión. Tomarse el tiempo para revisar y revivir esos hechos que generaron un impacto profundo en nuestra sociedad. Volver a conmoverse, volver a cuestionarse y al mismo tiempo analizarlos con mayor madurez y cabeza fría para entender qué sucedió. En Visión 360 hemos encontrado en la historia contemporánea grandes temas que parecían destinados al olvido, y al traerlos a la memoria hemos logrado destapar nuevas aristas, descubrir personajes y, de cierto modo, reescribir aquello que se pensaba como definitivo. Para lograrlo, evidentemente tenemos que buscar y rebuscar, donde sea y como sea. Allí, en algún recoveco, están esperando esas voces silenciadas por el paso del tiempo para volver a ser escuchadas. Al inicio de la segunda temporada hicimos un repaso a la rebelión de los forajidos. Conversamos con la mayoría de sus protagonistas y cada uno reveló su verdad. No tenía por qué huir, porque si hubiera huido, entonces ¿por qué regresé voluntariamente a la cárcel a dar la cara? Yo jamás huí, a mí me sacaron a la fuerza. ¿También salir corriendo? ¿También dejar al país en la nada, sin ninguna institución de pie? ¿En un caos total? Alguien, y tenía que ser el que mandaba la Constitución, tenía que hacerse cargo del país. Obviamente, y el presidente era yo. El coronel Gutiérrez, el coronel Gutiérrez ya no estaba. Yo era el presidente y yo no estaba dando las órdenes. Alguien estaba dando las órdenes. ¿Quién era ese alguien? Y recorrimos los escenarios de este suceso que marcó el fin de una era en nuestro país. El inicio de todo. Y al mismo tiempo fue el génesis de otra. Los dueños del país. Este es un póster de... A veces la historia no ha sido recopilada en un libro. Quizás quedó registrada en los titulares de algún periódico, pero nunca fue contada en su real dimensión. Y el reto es armar el rompecabezas para ver el panorama completo. Eso es lo que lograron Carolina Mela y Allen Panchana en el reportaje de Masacres Silenciadas. A través de una larga investigación, unieron cabos, relacionaron hechos y acudieron a fuentes que nunca antes habían hablado. El operativo de exterminio, como lo ha calificado Amnistía Internacional, estaba al mando de Wilson Alulema. Entonces, Alulema era capitán y jefe de la Policía Judicial de Manta. La misión con sus 7 agentes era vengar la muerte ocurrida 3 días antes de un policía en el Cantón Olmedo. Ahí nos meten en Sancán, nos meten a una guardarraya, como 1 kilómetro adentro. De ahí comenzaron a preguntarle a Carlos que si él había matado al policía, él le decía que no. Y ahí un policía vino y le comenzó a cortar la frente, comenzaron a disparar en los brazos. De ahí ya lo dispararon y vino un policía y lo degolló. Ahí lo dejó botado. Y yo estaba arrodillado viendo y me decían que si no hacía lo mismo, me mataban. Excesos policiales, operaciones sangrientas, ajusticiamientos. El reportaje mostraba el accionar de un grupo de la policía que se justificaba en supuestos cruces de balas para eliminar de manera violenta a presuntos asaltantes y, en algunos casos, a personas inocentes. Porque lo que hicieron ellos fue una masacre, porque a todos los cogieron vivos. Todos los supuestos delincuentes murieron. Cuerpos baleados por las espaldas. No se reportó robo de dinero y el mismo jefe del operativo, en ese entonces, el capitán Eduardo González. Los periodistas no solo reconstruyen hechos noticiosos, a veces son sus testigos de primera mano, como le sucedió a nuestra colega Teresa Arboleda 29 años atrás en la base de Taura, cuando el entonces presidente León Febres Cordero fue secuestrado por comandos de la Fuerza Aérea. 29 años atrás me tocó estar ahí y puedo asegurar que más allá de sus aciertos y errores, ese día, León Febres Cordero Rivadeneira, como presidente de la República, en una situación de extrema violencia y crítica para la democracia y la vida de decenas de personas, durante las 11 horas que duró su secuestro, no perdió su gesto severo y grave. Tampoco perdió la calma para evaluar, tomar decisiones y negociar con las decenas de hombres armados que amenazaban su vida y la de su numerosa comitiva.
El presidente de la República, ingeniero León Febres Cordero, al momento, al interior del comando de la base aérea de Taura, se encuentra dictando una garantía para las personas que han realizado el acto de secuestro contra él. En la base aérea de Taura. El reto del periodista es ser fiel a la historia. Pero, ¿cómo serlo si esa historia está compuesta de muchas versiones? ¿Niega usted que quiso tomarse el poder en alguno de los hechos que usted protagonizó? Totalmente. Jamás hubo ni remotamente esa intención. Al revivir estas imágenes, las nuevas generaciones se sorprenden. Se dan cuenta del turbulento pasado de nuestro país y muchas veces encuentran pistas para entender el presente. Otras veces el periodista tiene la oportunidad de conversar frente a frente con la historia viva, como le pasó a Hernán Higuera con Estela de Carlotto, la emblemática abuela de Plaza de Mayo que visitó el país hace pocos meses. Cuando cumplí 80 años digo, opa, tengo ya mucha edad, ¿qué espero? Y ahí le pedí a Dios no morirme sin abrazar a mi nieto. En agosto del 2014, su búsqueda de 36 años terminaba. El mundo conoció a Guido, el hijo de Laura, el nieto de Estela. Se llamaba Ignacio. Los militares lo regalaron a una familia campesina que no podía tener hijos. Puse mi vida en eso, no personal, porque en las abuelas es colectivo todo, pero fue realmente de una alegría maravillosa, porque es como hubiera recuperado a mi hija Laura a través de él. Los diálogos con testigos de esos grandes sucesos nos permiten imaginar el pasado, pero hay cosas que superan la imaginación. Así fue el testimonio de Gerty Sentner, sobreviviente del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una noche oímos gritos, oímos ruegos a Dios, ayúdenos, en hebreo. Auxilios y todo eso, y después paz. Cuando permitieron salir a Gerty de su barraca, vio que no había nadie. Ninguno de los antiguos ocupantes del campo deambulaba ya por allí. Yo dije, Dios, tengo 19 años, no puedo morir, imposible. Tiene que pasar algún milagro, no es posible que yo muero. Al cumplirse 70 años del Holocausto, Visión 360 viajó a Alemania para atestiguar el horror de los campos de concentración. Y conocimos también el papel que jugó nuestro país en esa época, convirtiéndose en uno de los pocos lugares que recibían a ciudadanos judíos que huían de la guerra. Si no hubiéramos recibido la visa y no hubiéramos podido venir al Ecuador, en este momento yo no estaría relatando parte de la historia de mi vida, porque el Holocausto nos hubiera exterminado, igual que han exterminado a todo el resto de nuestra familia. Una de las tareas más satisfactorias de trabajar en Visión 360 es dedicar tiempo a buscar y rescatar imágenes del pasado. Queremos aprovechar el poder de la imagen para contar historias, y cuando encontramos archivos visuales valiosos, nos sentimos en la obligación de darle el espacio suficiente para despertar a la memoria. Eso ocurrió en uno de los últimos reportajes de la temporada. María Cecilia Largacha lo bautizó como Castillo de Naipes, y en ella contó con lujo de detalles la compleja trama del caso Cabrera. Es que mientras todo esto ocurría fuera de la notaría, dentro ya había gente. Había policías, militares y civiles. ¿Qué pasó en esas horas entre el 11 y el 12 de noviembre del 2005 dentro de esa notaría? Una a una, las imágenes muestran la intranquilidad, el caos y la increíble sucesión de eventos en la infame notaría de Machala. Pruebas. No. Sí. Espere, yo voy a coger, espere. Dejen que el señor coja, que una sola persona... Espere. Aunque apenas han pasado 10 años,
las imágenes resultan casi inimaginables. Los rumores eran que unos decían que eran piedras, otros decían que era una máscara, que era un muñeco, porque la intención de algunas personas era sacarlo y llevarlo fuera del cuerpo, llevárselo. Y en nuestro país han pasado tantas cosas sorprendentes que si alguien contara lo sucedido, sería difícil creerle. Hace 13 años, otra ciudad ecuatoriana entró en conmoción. Gracias al generoso aporte de productores y canales de televisión riobambeños, pudimos recopilar imágenes espectaculares de la explosión del polvorín de la Brigada Galápagos que la mayoría del país no había visto. Esa fue la explosión mayor. Estamos a 4 cuadras del lugar en donde podemos mirar un hongo. Están explotando las bodegas del cuartel. No se acerquen por arriba, por favor, caminen. Evacúen todo el sector porque va a haber explosión. ¿Hasta qué sector? ¿Hasta qué sector? Y aquí a unos 2 kilómetros de distancia, por favor. Es solo pólvora. Puede afectar en la garganta, no en más. ¿Y en qué tiempo puede acabarse de explotar todo? Desconozco, hay más de 1000 granadas. Algunos dirán que estas son cosas del pasado, que están fuera de la coyuntura noticiosa. Sin embargo, es claro para nosotros que muchos de estos casos todavía tienen interrogantes sin respuesta y responsables sin castigo. Recurriremos a la historia para reflexionar, porque viajar al pasado es un ejercicio necesario, sobre todo cuando estamos repitiendo errores, cuando no hemos reparado las heridas y cuando faltan lecciones por aprender.